Bendiciones, bendiciones para cada uno. Espero que se encuentren muy bien. Cada persona que entre a ver los mensajes que se suben en este canal. Si todavía usted no está suscrito, suscríbase para que YouTube le pueda enviar a usted las notificaciones de cada vez que se suban videos nuevos. Vamos a ver un día, haremos un en vivo. Todavía no lo quiero hacer, pero más despuesito. Ya YouTube ya me dio la opción que puedo hacer un en vivo con las personas que están suscritas. Pero vamos a ver, un día lo haremos, pero no todavía. Hoy vamos a estar hablando un tema. Uno de los temas que hay muchas personas que posiblemente lo están viviendo o lo han vivido. Y a través de la palabra de Dios sabemos que toda persona que ha venido a los pies de Cristo, la palabra nos dice que Dios nos ha hecho libre. Toda aquella persona que ha reconocido que Dios es su Salvador a través de Jesús, su Hijo, ya sabe y tiene que entender que el propósito de Dios es que el pueblo sea libre de todo lo que lo estorbe. Y hoy vamos a tocar uno de los temas que lo vamos a encontrar en Isaías 51. Escuche este mensaje hasta el final, mi hermano. Escúchelo porque algo usted va a aprender. Este tema yo lo viví. Lo viví en carne propia y fue tan fuerte, mis hermanos, que cuando yo estaba viviendo eso, yo no hallaba qué hacer. Yo me sentía desesperada. ¿Por qué? Porque yo no había entendido que yo tenía un padre. Y a veces nosotros, estando en el evangelio, no reconocemos que tenemos el grande de grandes que está teniendo cuidado de nosotros. En ocasiones el temor viene y quiere apoderarse del ser humano. Ese miedo que hace que la persona se paralice y ya no pueda tomar decisiones, ya no pueda expresarse. Y eso lo viví yo. Lo viví hace unos 10 años por ahí, si no me equivoco. Pero lo viví y para mí, mis hermanos, era algo que no quería que nadie lo supiera. Solamente lo supo una persona, lo que yo estaba pasando. Y yo quiero traer este tema porque siento que alguien está viviendo así. Este tema ha andado en mi cabeza y yo quiero compartirlo. Compartir lo que Dios me habló a mí. La palabra que voy a leer fue la palabra que Dios me dio a mí en ese momento. Y usted, si usted ha recibido a Dios en su corazón, tiene que tener la plena seguridad que Dios está ahí para ayudarle en cualquier cosa que usted esté pasando. No importa lo que usted esté pasando. El tema se llama ¿por qué le tienes temor al hombre? ¿Por qué le tienes temor al hombre? Y lo vamos a empezar a leer en Isaías 51. Y estaremos leyendo 5 versos, desde el 7 al 8 y después 12 al 14. Ahí nos va a hablar. Fue la palabra que Dios usó para hablarme a mí en ese momento difícil. Pero antes de leer la palabra de Dios, voy a contar mi experiencia que yo tuve. Y el no tener la plena seguridad que Dios está ahí con nosotros hace que el temor se apodere de nosotros. Porque yo lo pasé, yo lo viví. Y no deseo que las personas que escuchen este mensaje estén viviendo eso. Porque yo sé que es vivir teniendo temor de los que están a su alrededor. Dios no quiere que su pueblo esté así. Dios quiere que su pueblo esté feliz, que su pueblo esté gozoso, que tenga plena seguridad de que Dios está ahí con él o con ella.
Hace años, como les estaba contando, experimenté esto con una persona que se acercó a mí y a otra persona queriendo conocer de la palabra de Dios. Esa persona sí se acercó con esas intenciones y nosotros, como los que queremos que las personas vengan a los caminos del Señor, uno los quiere ayudar, uno quiere hacer todo lo que sea necesario para que esa persona también pueda ser salva, para que esa persona pueda ser libre. Pero esa persona no dio esa oportunidad para que Dios obrara en esa persona. Y esa persona empezó como a acosarme, a hablarme, a decirme cosas. Y yo me sentía como que yo estaba en un pozo. En ese pozo yo no podía salir. Yo ya no quería recibir llamadas porque ya sentía que era de esa persona. Y esa persona cambiaba de número. Yo ya no sabía quién era el que me estaba hablando. Porque usaba un número, usaba otro, usaba números de teléfonos de personas que yo no conocía. Y empezó a hacer cosas que yo ya no sabía qué hacer. Pero no le conté nada a mi esposo. No le quise contar porque yo sabía que eso podía traer un gran problema. Yo lo que hacía era orar, interceder, ayunar. Y hubo una vez que le dije al Señor: Señor, ayúdame con esta situación. Yo ya no aguanto más. Estoy como en una cárcel que no sé qué hacer. Y pasaban los días y los meses y esa persona continuaba. Y como esa persona sabía dónde yo y otra persona y llegábamos, esa persona hacía todo por llegar ahí. Pero era para venir y decir cosas, palabras que podían herirnos a nosotros. Y yo, como en ese momento estaba tan bloqueada que yo no sabía qué hacer, lo que a mí me estaba controlando era el temor, el miedo y que no podía ni hablar. Y cuento esto porque pueda que alguien está pasando esto. Posiblemente lo esté pasando en su casa, en el trabajo, con alguna familia, con alguna amistad. Y siempre es bueno hablarlo con alguien cuando usted esté así, siendo acosado o atormentado por alguien. Cuando el Señor ya miró que yo ya no aguantaba más, una tarde, ya tardecita me parece que fue, Él me dio esta palabra. Y cuando Él me hizo que yo leyera esta palabra, ahí me di cuenta que el Señor estaba ahí observando todo lo que yo estaba pasando. Y después que yo leí esta palabra, yo me di cuenta que Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Porque en muchas ocasiones podemos estar en una iglesia, podemos nosotros aprendernos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces no la creemos. No la creemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y cuando el Señor me hizo que yo leyera esto, que yo estaba desesperada, mi hermano, estaba tan desesperada que yo no sé qué hacer ya. Yo no sabía a quién decirle. Pero esto yo lo guardé tanto porque yo dije, yo quiero que esa persona pueda conocer del Señor. Y empecé a orar y a decirle: Señor, pongo en tus manos esta persona. Yo sé que esa persona está siendo controlada por demonios. Y son los demonios los que lo están usando para querer venir a estorbarme a mí. Yo lo reconocía bien.
Yo sabía que no era él, porque una vez que esa persona me habló sin yo pensar que lo que él quería era decirme cosas que podían afectarme a mí, yo recibí la llamada. Y cuando yo recibí la llamada, yo sentí que no era la voz de él la que estaba hablando, sino que era la voz de un demonio. Cuando yo sentí eso, yo sentí aquella cosa tan fuerte que yo lo que hice fue cortar la conversación. Y cuando empecé a orar y a decirle a Dios, Señor, quiero que tú hagas algo con esta situación, el Señor me lo quitó de mi lado, me lo alejó. En realidad, mis hermanos, el problema no es el ser humano, es lo que está controlando al ser humano. La misma palabra nos dice a nosotros que el problema no está en él, en la persona que le está haciendo algo a usted o le quiere hacer algo o le quiere decir palabras que para herirla a usted, no sé, lo que quieran hacer en contra de usted. No es el ser humano, es el espíritu malo que está tomando control de esa persona. Y yo, hasta que me di cuenta que en realidad el que estaba ahí dirigiendo a esa persona era un demonio para descontrolarme a mí, porque Dios a mí me había procesado en muchas áreas de mi vida, pero ahí el enemigo quería que yo volviera a caer en la trampa para que yo volviera a regresar atrás. Pero cuando el Señor usó la palabra de Él, me dio una fuerza. Y yo, miren mis hermanos, yo no había leído esta palabra. El Señor me la trajo a mi mente ese día, cuando Él sabía que yo necesitaba, porque yo le decía al Señor, ¿qué hago, Señor? Si mi deseo es que las personas sean libres, mi deseo es que las personas puedan conocerte a ti. Pero hay personas, mis hermanos, que aunque usted les diga lo que les diga, esa persona se cierra y no quiere saber nada de Dios. Y cuando una persona se cierra, quien se pierde la bendición es la persona que se cierra. Y en muchas ocasiones esas personas se prestan para que demonios los usen y empiecen a torturar a los hijos de Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo pude ser libre de eso que me estaba estorbando, porque había sido como una nube de miedo, de temor que se había apoderado de mí. Pero yo le conté a una persona que anda cerca de mí, y yo le conté a esa persona, y esa persona me dijo, vamos a orar, vamos a interceder. Y sí, Dios hizo la obra. Hasta el día de hoy no sé qué habrá pasado con esa persona, pero yo siempre le pedí a Dios que tuviera misericordia de esa persona, porque esa persona se había prestado para querer venir a dañar lo que Dios había hecho en mi vida. Mire lo que nos va a decir la palabra 51 de Isaías. Y aquí fue cuando el Señor me habló y dice: escúchenme ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa, y el gusano los devorará como lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. El número 12. Y ahí fue cuando ya el Señor me empezó a hablar. Yo soy el mismo, el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres? A simples mortales que no son más que hierba. ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor o del enemigo? En otras versiones lo dice así, o del enemigo que está dispuesto a destruir. Pero ¿dónde está esa furia? Cuando el Señor me dijo,
¿Por qué quieres estar viviendo en temor todos los días? Porque así estaba yo, viviendo en temor todos los días. Yo me sentía que estaba encarcelada, como se lo dije anteriormente. Sentía que estaba aprisionada, que yo no sabía qué hacer. Y yo sé que eso, si yo vengo y voy y uso de la ley que está aquí en el mundo, eso podía afectar a esa persona. Yo sé que eso lo podía afectar, pero yo quería que Dios obrara en esa persona, que hiciera algo en esa persona, pero la persona estaba tan cerrada. Y en ocasiones, cuando el ser humano se cierra, se pierde de tantas bendiciones que Dios tiene para la vida de esa persona. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos tan sensibles a la voz de Él, para que nosotros podamos recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Yo le digo a cualquier persona que en este momento esté escuchando este mensaje, si usted o alguien que usted conoce está viviendo así, está siendo oprimido por alguien, pídale a Dios que trabaje en la vida de esa persona, pero que también lo pueda hacer libre a usted, porque si usted está teniendo ese temor y ese miedo que yo tenía, no va a poder estar tranquilo. Y usted lo puede leer nuevamente, está en Isaías 51, 7 y 8, 12 al 14. Vamos a leer para ir finalizando el 14. Después nos dice: pronto serán liberados los prisioneros. Así me sentía yo, como una prisionera. No morirán en el calabozo, ni les faltará el pan. Pronto serán liberados todos aquellos que sienten temor, opresión por alguien, por alguna persona que los está oprimiendo, por algún jefe que los está oprimiendo, por algún familiar que lo está oprimiendo, porque en estos tiempos los que están a su alrededor, muchas ocasiones son los que se ponen o se prestan para venir a oprimirlo a usted. Así como el pueblo de Israel fue oprimido por el faraón, así en estos tiempos hay muchos que se prestan para venir a oprimir a los que quieren caminar de la forma que Dios quiere que camine. Así es que, mi hermano, no se quede ahí en esa situación que usted esté, o alguien que usted conozca esté así. Tiene que usted ser el que rompa con eso, porque en ocasiones somos nosotros los que tenemos que romper, destruir todo temor, todo miedo que llegue a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no tengamos temor de nada ni de nadie. Al único que le tenemos que guardar y tener un temor santo es al Todopoderoso. A Él es el único, pero el temor que le tenemos a Dios no es miedo, sino que es respeto. Respeto ¿por qué? Porque Él es el grande, porque Él es el todopoderoso. Dios lo que desea es que nosotros seamos libres, que ya no volvamos a ser esclavos de lo que nos esté atemorizando, a romper todo eso que lo esté atemorizando a usted o a alguien que usted ama tanto, a libertarse. Usted puede, yo puedo. Usted sabe que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de dar vida y de dar muerte. Nosotros podemos declarar que somos libres en Cristo Jesús de cualquier temor, de cualquier miedo que quiera venir a estorbarnos. Y todo aquello que lo esté oprimiendo a usted, todo eso tiene que desaparecer en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios quiere que su pueblo sea libre, que no viva siendo esclavo ni siendo atemorizado por el ser humano. Así es que, mi hermano, espero que Dios le haya hablado a su vida y usted pueda levantarse y declarar que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios que está ahí creyendo que el Padre, el Todopoderoso, está cuidando de usted. Así es que tenemos que echar fuera todo miedo, fuera todo temor en el nombre de Cristo Jesús.
Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo ayude, que Dios le dé una fuerza a usted para que usted pueda hablar con su boca palabra de bendición para su vida, para usted mismo. Usted puede declarar. La palabra misma nos ha dado eso, esa autoridad de que nosotros declaremos palabras de vida para nosotros, para nuestra familia, para aquellas personas que nosotros conocemos. Que Dios me lo bendiga, mi hermano, mi hermana. Y si a usted le parece que este video que usted ha escuchado le ha ayudado en algo, déle una manito y puede comentar ahí donde dice comentario. Solo ponga su manito ahí donde dice comentario y ahí le va a dar la opción de que usted pueda comentar. Bendiciones para cada uno.